Hola, ¿qué tal? Soy Andrea Anabel y en esta sección les voy a hablar sobre el estructuralismo lingüístico. Esta es una corriente de estudio del lenguaje desarrollada principalmente por el lingüista suizo Ferdinand de Saussure a comienzos del siglo XX. Esta teoría plantea que la lengua debe estudiarse como un sistema organizado donde cada elemento adquiere valor por la relación que mantiene con los demás elementos del sistema. Es decir, las palabras no tienen significado de manera aislada, sino que lo obtienen por las diferencias y las relaciones que establecen con otras palabras. Para Saussure, la lengua funciona de manera similar a un juego de ajedrez. En un tablero, cada pieza tiene un valor dependiendo de la posición y de la relación con las demás piezas. De la misma forma, en la lengua, cada signo lingüístico tiene sentido dentro de una estructura general. El estructuralismo también distingue entre la lengua y el habla. La lengua es el sistema de reglas compartido por una comunidad, mientras que el habla es el uso individual que cada persona hace de ese sistema cuando se comunica. La importancia del estructuralismo radica en que cambió la forma de estudiar el lenguaje. Antes se prestaba mayor atención a la evolución histórica de las palabras. Por otra parte, estaremos hablando sobre el signo lingüístico, que es la unidad básica de la comunicación verbal y está formado por dos elementos inseparables, ¿ok? El significante y el significado. El significante corresponde a la imagen acústica de una palabra, es decir, al conjunto de sonidos que percibimos cuando la escuchamos. Por ejemplo, cuando oímos la palabra árbol, los sonidos que la componen constituyen el significante. Por otra parte, el significado es el concepto o la idea que surge en nuestra mente al escuchar esa palabra. En este caso, la representación mental de un árbol, ¿ok? Es importante destacar que el signo lingüístico no es el objeto real, sino la relación que establecemos entre una imagen sonora y un concepto. Por esta razón, una misma realidad puede recibir nombres distintos según el idioma. Por ejemplo, árbol en español, tree en inglés y arbre en francés. Se escribe arbre, ¿ok? Hacen referencia al mismo concepto. Perfecto, pero siguen siendo lo mismo. Según Saussure, significante y significado no pueden existir por separado, ya que juntos forman una unidad que hace posible la comunicación. Gracias al signo lingüístico podemos expresar ideas, transmitir conocimientos y comprender mensajes de mejor manera. En la siguiente intervención hablaré sobre las propiedades del signo lingüístico. Ferdinand de Saussure estableció varias características que permiten comprender cómo funciona el lenguaje. La primera es la arbitrariedad. Esto significa que no existe una relación natural entre una palabra y aquello que representa. Por ejemplo, no hay una razón específica por la que árbol se le llame árbol. Es una convención aceptada por los hablantes, ¿ok? La segunda propiedad es la linealidad del significante. Como los sonidos se producen uno tras otro, las palabras deben expresarse siguiendo una secuencia. No es posible pronunciar todos los sonidos al mismo tiempo. La tercera es la inmutabilidad. Esto quiere decir que una persona no puede cambiar libremente las palabras de una lengua, ya que esta pertenece a toda la comunidad, ¿ok? Entonces sería cambiar completamente todo ello. Sin embargo, también existe la mutabilidad. Aunque un individuo no puede modificar la lengua por sí solo, esta sí cambia con el tiempo debido a transformaciones sociales y culturales. En conclusión, la arbitrariedad, la linealidad y la inmutabilidad permiten comprender cómo funciona y evoluciona el lenguaje humano, ¿ok? Esto significan las tres. Un cordial saludo para todos, quien les habla Franielis Bortomiert, y en esta oportunidad les estaré hablando sobre las dicotomías y el sistema de denotaciones y connotaciones. El lingüista Ferdinand de Saussure supuso una revolución en el nacimiento de la lingüística moderna.
Además, este catedrático propuso reorganizar el estudio sistemático de la lengua y propuso también su teoría del signo lingüístico y sus diferentes dicotomías. Pero ahora bien, ¿qué son las dicotomías? Estas hacen referencia a partes contrarias o diferentes, pero que sin duda se complementan entre sí, como por ejemplo el yin y el yang, el día o la noche. Entre ellas destacan las siguientes: la lengua y el habla. Saussure mantiene que el lenguaje se divide en dos partes: la lengua, que es el sistema abstracto, y el habla, que es la idealización concreta de la lengua. Por ejemplo, al mantener una conversación con un grupo de amigos, podemos decir que la lengua sería el idioma, en este caso el español, y sus diferentes reglas, mientras que el habla es la forma en que cada persona usa este idioma de manera individual. Tenemos también el significado y el significante. El significado se refiere al objeto o concepto que se nos viene a la mente, y el significado es la parte material de las palabras, es decir, los sonidos o letras. Por ejemplo, usaremos la palabra manzana. El significante sería el sonido que hacemos al pronunciarlo, y el significado responde al concepto de una fruta comestible con una piel de color verde, rojo o amarilla. Posteriormente tenemos a la mutabilidad y la inmutabilidad. Como consecuencia de la arbitrariedad, Ferdinand propone este concepto, pues el signo lingüístico es inmutable porque no depende de nadie, es decir, nadie puede cambiar su forma o su significado. Muy importante este concepto. Mientras que cuando hablamos de mutabilidad del signo, decimos que es porque la lengua va cambiando a lo largo de un periodo determinado de tiempo. Como estudiante de comunicación social, me gustaría aportar que en definitiva la lengua es inmutable. Pues, por ejemplo, existen millones de hispanohablantes y cambiar una palabra de forma individual o en concreto dificultaría la comunicación. Y en la mutabilidad podemos mencionar la palabra latina fabulare, que evolucionó hasta convertirse en hablar. Finalmente tenemos a la sincronía y la diacronía. La lengua puede estudiarse en un momento dado, sería la sincronía, y la lengua también puede estudiar su evolución a través del tiempo, la diacronía. Por ejemplo, analizar cómo se hablaba en Venezuela en los años 80, y la diacronía podríamos hacer una comparación de los 80 con la actualidad. Bien, ahora es turno de hablar sobre el sistema de denotaciones y connotaciones. Pues según el portal web Pressbooks, el significado denotativo alude al sentido literal y objetivo de una palabra o expresión. Usualmente es el tipo de significado que podemos encontrar en los diccionarios y por lo general es compartido con la mayoría de los hablantes de una lengua. Es decir, sería el significado normativo, dicho de alguna u otra forma. En la denotación predominan especialmente en los textos de tipo informativo, científicos, educativos, entre otros. Pues no suelen presentarse algún tipo de interpretación por la otra parte. Mientras que el sistema connotativo se relaciona a las asociaciones personales, emocionales y hasta culturales que una palabra puede evocar en una persona. Dichas asociaciones se pueden variar de un individuo a otro o de una cultura a otra. Podemos mencionar que las connotaciones se pueden construir mediante experiencias personales o diferentes contextos culturales, es decir, dependen de variables no lingüísticas. Por ejemplo, la palabra cruda puede referirse en algunos sitios a un alimento con falta de cocción, mientras que en países como Ecuador hace referencia a cómo se siente una persona luego de estar en un estado de embriaguez. Mientras que la palabra estrella, que es un cuerpo celeste brillante, puede ser también entendido como la estrella, haciendo referencia a Taylor Swift, que es una de estas grandes exponentes de la música pop. Si hablamos del idioma inglés, podemos decir que la palabra honey es usada para referirse de forma cariñosa a una persona, mientras su significado denotativo es de una sustancia semilíquida dulce que elaboran las abejas. También debo mencionar que como futura profesional del periodismo, hay momentos en donde debemos tener muy claros estos dos tipos de conceptos, pues si es que nos encontramos en algún tipo de situación donde podemos emitir nuestra opinión
o dar rienda suelta a nuestra interpretación sobre algún hecho, entiéndase esto en algún contexto de farándula o espectáculo, podemos hacerlo. Mientras que, por otra parte, en algunos eventos, como por ejemplo hechos noticiosos, debemos informar de manera imparcial y objetiva. Entonces es allí donde debemos tener muy claro el concepto de denotación y connotación, cuándo podemos interpretar y cuándo es necesario comunicar de una manera objetiva y precisa. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Placer saludarlos. Mi nombre es Samuel Escalona y yo les voy a hablar en este punto sobre lo que es el lenguaje poético. Pero el lenguaje poético es una modalidad del lenguaje que subordina la función comunicativa a la función estética. A diferencia del lenguaje cotidiano, no busca transmitir de manera eficiente, sino que convierte la misma forma misma del mensaje en su razón de ser. Según Roman Jakobson en su ensayo de lingüística y poética en 1960, identifica 6 funciones del lenguaje. En la función poética, el eje se selecciona, se proyecta sobre el eje de combinación, la equivalencia entre palabras, sonidos, ritmo, su uso semántico, y pasa por organizar el mensaje, y el texto deja de ser transparente y se vuelve un poco opaco o visible en sí mismo. Desde el formalismo ruso, Víctor Shukovsky aporta el concepto de extrañamiento. En su texto, El arte de procedimiento, de 1917, el lenguaje poético desautomatiza la percepción y nos obliga a detenernos en lo que normalmente pasamos por alto, ¿no? La dificultad formal no es un defecto, es el procedimiento que prolonga y enriquece la experiencia estética. Y luego tenemos en el plano filosófico a Kant, que estableció la crítica del juicio, en el que el juicio estético es desinteresado y no conceptual. No nos detenemos ante algo bello y sin reducirlo a utilidad. O sea, su suspensión del interés práctico es exactamente lo que produce el lenguaje poético a través de sus recursos, el ritmo, la metáfora, la connotación, ambigüedad semántica. Así que, en conclusión, el lenguaje poético no describe el mundo, lo recrea mediante procedimientos formales que activan múltiples sentidos de manera simultánea. Jakobson, Slovansky, Kant, desde la semiótica, Lohmann y Barthes convergen en una misma idea, que las palabras pueden ser más que signos y pueden ser materia. Ok, en este punto vamos a conversar sobre lo que es la estructura ausente, tesis propuesta por Umberto Eco en 1968. Podemos considerar como parte de introducción que es una obra fundacional de la semiótica, en donde ella sostiene que toda comunicación humana está sostenida por una estructura que lo hace posible, pero que nunca aparece directamente. Es como si permaneciera ausente o invisible. Sin embargo, las personas, por sentido común, la identificamos y la comprendemos y la procesamos. En la tesis de la estructura ausente, ¿qué significa que hay una estructura ausente? Significa que detrás de cada mensaje, una imagen, una frase, un edificio, existe un sistema de reglas y convenciones que lo organizan, pero que el receptor no ve. Eco dialoga con Saussure y con Lévy para mostrar que el sentido nunca está en el signo aislado, sino en el sistema que lo contiene. Con ello nos movemos a lo que son los signos, códigos y el receptor. Y en el concepto clave que introduce Eco es el código. Es un sistema de convenciones compartidas entre emisor y receptor. Es un código en común, ¿sí? En donde básicamente debe haber un consenso entre las personas para que ese código se pueda entender.
y la comunicación por ello se produce, ¿no? Por eso Eco habla de competencias semióticas y la capacidad del receptor de activar el código correcto para interpretar un mensaje. Moviéndonos con esto podemos avanzar lo que es los campos de aplicación. El aporte decisivo de Eco es ampliar la semiótica más allá del lenguaje verbal y aplica su modelo al cine, la arquitectura, la publicidad, la moda y la música. En todos estos sistemas opera la misma lógica. Son mensajes visibles sostenidos para una estructura cultural implícita. En conclusión, leer cualquier mensaje es siempre un acto de decodificación cultural. El sentido no está en el signo, sino en el sistema que lo sostiene. Y Eco nos deja una pregunta que sigue vigente. ¿Qué necesitamos saber para poder leer?